ciudad es conocida como la capital de la cultura portuguesa, ya que esta fue la primera capital del país y la sede de la primera universidad portuguesa. Acompáñame a conocerla. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Coimbra. Muy buenos días, mi chamo, ya estoy tempranito en la calle para tomar el tren que me va a llevar a una de las ciudades que más tengo ganas de conocer acá en Portugal, que es Coimbra. Así que acompáñenme. Bueno, mi chamo, ya estoy en el tren que me va a llevar a Coimbra. Esta ciudad se encuentra aproximadamente a 170 kilómetros de distancia de Lisboa y se tarda aproximadamente 2 horas el tren en llegar. Como ven, son bien cómodos los trenes y está casi vacío. Bueno, mis chamos, ya llegué a Coimbra. Los trenes te dejan en la estación Coimbra BR, que está un poquito lejos del centro, y ahí pueden tomar un tren que los lleva hasta la estación Coimbra, que sí que está en el centro. Les recomiendo que hagan esto porque de verdad que es bastante lejos. Y bueno, mis chamos, ya me empezó a llover, así que vamos a ver qué tanto les puedo mostrar de la ciudad porque está feo el clima. No solamente hay que subir escaleras, sino que además los escalones son súper altos y son como desiguales. Además que está todo mojado. Espero no caerme en este camino y poder llegar porque me falta más de 100, yo creo. Llevo como 1 hora buscando dónde venden los billetes para visitar la universidad y la biblioteca Johannina. Y llegué a un sitio que dice que es el Museo Botánico y me dijeron que no es ahí, que tengo que ir a otro lado. Así que vamos a ver si lo encuentro porque se me está yendo el día y no he visitado nada todavía. Listo, encontré la billetería. Para información, queda en el edificio que está justo al lado de la Catedral Nueva. Cruzan en la esquina y ahí queda la entrada, así que para que no se pierdan. Ahora sí, vamos a conocer otras cositas porque la visita ya empieza a las 2 y son las 11 ahorita. Esta iglesia data del siglo XVII y era originalmente la iglesia de los jesuitas. Cuando estos fueron expulsados de Coimbra, pasó a ser la catedral de la ciudad. El interior es espacioso y está llena de espectaculares retablos cubiertos de oro. I don't know where we go. I feel like it's changed love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. En estos momentos, mi chamo, me encuentro en los edificios históricos de la Universidad de Coimbra, específicamente en el Palacio Real. I feel like a deep hole. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking. Ya que esta fue la residencia de los reyes de Portugal durante siglos hasta que se movieron a Lisboa. La Universidad de Coimbra es la universidad más antigua del país, aunque fue fundada originalmente en Lisboa. Sin embargo, se traslada en varias oportunidades entre las dos ciudades hasta que se instala definitivamente aquí en el año de 1537 o 1533. Es curioso porque fue la única universidad del país hasta el año de 1911. Imagínense, más de 600 años siendo la única universidad de toda esta nación. Bueno, parece que va a haber un poquito de problema para grabar adentro, así que vamos a ver qué les puedo mostrar, porque además la visita es guiada, así que es difícil que vaya a poder hacer algunas tomas allí. La verdad, la universidad es gigante y hay varios edificios que se pueden visitar. Sin embargo, los más interesantes son los que se encuentran acá en el Palacio Real, ya que aquí se encuentra la Biblioteca Johannina y la Sala Real, que era donde presentaban los exámenes finales los estudiantes.
and I feel like I don't need you. La capilla de San Miguel es uno de los espacios más hermosos de la universidad, pues está recubierta con azulejos y resguarda preciosos altares dorados y órganos antiguos. Además, se recorre la sala del examen privado y la sala de armas, ambas preciosas. Bueno, mi chamo, ya terminé la visita al Palacio de las Escuelas y la verdad es que está impresionante, está muy bonito, sobre todo la biblioteca joanina. Lo malo es que no les pude grabar dentro de la biblioteca, pero les digo que vale muchísimo la pena, no se la pueden perder. Es un poco más caro que el resto de las atracciones de la ciudad, pero la verdad es que hay que visitarlo. Si van a ver una sola cosa aquí en Coimbra, tiene que ser eso, no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a seguir paseando por la ciudad. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking. I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Muy cerquita del Palacio de las Escuelas se encuentra el Museo de Ciencias, que también es espectacular. Sin embargo, ahora está cerrado, así que esperen al 2022 para que lo puedan visitar. You need to know my story, but don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside. Mira, mi chamo, esta es una de las vías peatonales principales de acá de Coimbra, que es la Rua Ferreira Gómez, o también se llama Visconde de la Luz. Tiene varios nombres a lo largo de su trayecto y está lleno de comercios. Es precioso, los edificios están muy bonitos, además que hoy hay una luz bien bonita. Vamos a ver si llego al monasterio. Hola, saludos, mi nombre es María Vargas, estamos aquí en Coimbra, Portugal, aquí en el monasterio de Santa Cruz, la iglesia de Santa Cruz, el monasterio de Santa Cruz, una iglesia y monasterio del siglo XII, donde aquí está el primer y segundo rey de Portugal sepultados, y también estudió San Antonio de Padua, que nació en Lisboa y murió en Italia. Fue el estudiante más brillante de Santa Cruz. Los invito a visitarnos en la iglesia y el monasterio de Santa Cruz, y con mucho gusto los recibiré. Un abrazo a todos y bueno, espero que vengan y disfruten. Muchas gracias. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping these. Este espectacular monasterio data del siglo XII y es uno de los más importantes de Portugal. El claustro es una verdadera joya y la pequeña iglesia es sencillamente alucinante. And I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before. Need to hear that voice. El coro alto está en perfecto estado de conservación y la iglesia resguarda un espectacular retablo de oro y las tumbas de los reyes Alfonso I y Sancho I de Portugal. Tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Me encantó la visita al monasterio de Santa Cruz, está muy bonito, no se lo pierdan. Además me encontré a María, que es venezolana, y me hizo un recorrido espectacular por el monasterio, así que no se lo vayan a perder. Bueno, mi chamo, después de subir la cuesta de Quebracostas, que no solo me quebró las costas, sino que me quebró todo el cuerpo, he llegado a la Catedral Vieja de Lisboa, que vamos a conocer ahora. Esta espectacular iglesia de estilo románico data del siglo XII y es una de las más importantes de Portugal. Su interior es bastante sobrio, aunque resguarda impresionantes altares. El claustro también se puede visitar y debo decir que es precioso. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell.
I'll never tell. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Bueno, mi chamo, y la última visita del día va a ser al Museo Nacional Machado de Castro, que es uno de los mejores museos de acá de Coimbra. Vamos a verlo. Miren, mi chamo, en este momento me encuentro en el Museo Nacional Machado de Castro, que es uno de los museos más importantes de acá, de Coimbra, y tiene la particularidad que aquí se encuentran las ruinas romanas mejor conservadas de todo Portugal, que son estas que les estoy mostrando. El Museo Nacional Machado de Castro es uno de los museos más importantes de Coimbra y de todo Portugal. Entre los espacios más interesantes están las ruinas del antiguo foro romano de la ciudad, en perfecto estado de conservación, y los restos de algunas iglesias de los alrededores. Y esta es una de las esculturas más realistas que he visto en mi vida. La colección escultórica es alucinante, con figuras de gran realismo y algunas estatuas de terracota espectaculares. La sección de orfebrería es increíble y resguarda tesoros de varias iglesias de la zona, verdaderas joyas de oro y piedras preciosas. La verdad es que la visita estuvo muy buena, el museo está muy lindo, está muy bien iluminado, creo que es de las mejores iluminaciones que he visto en algún museo, así que vale mucho la pena, me gustó muchísimo. Bueno, mis chamos, ahora sí voy a intentar ir al hotel para dejar las cosas, ya son casi las 7 y todavía no he dejado la mochila ya. Ok, mis chamos, les muestro el departamento en el que me estoy quedando acá en Coimbra. Wow. Esto está muy bonito. Tenemos la sala y la habitación a un lado. Muy impresionante y la verdad es que está baratísimo. Por acá tenemos el baño, impecable, espacioso. Y por acá estoy yo. Uy, qué despeinado ando. Bueno, mis chavos, para ver el atardecer voy a cruzar el puente de Santa Clara, que es un puente bastante moderno, no es algo antiguo, que cruza el río Mondego, un río enorme que es la frontera de Coimbra y que además fue durante muchos años la frontera de Portugal con el reino musulmán que dominaba la península ibérica. Miren, mis chamos, detrás de mí en la cima de la montaña pueden ver el monasterio de Santa Clara, que es uno de los más importantes de acá de Coimbra, y a mi lado derecho se encuentra también el monasterio antiguo de Santa Clara. Allí se habían instalado, pero con las crecidas del río siempre se inundaba hasta que decidieron cambiarse allá arriba y dejaron ese monasterio que está en ruinas y se puede visitar, pero a mí la verdad no me dio tiempo de ir. Aunque el clima no me acompañó mucho ese día, Coimbra me regaló un espectacular atardecer entre nubes tormentosas. Pipe, que tanto me ha acompañado en mis viajes, se lució mostrando los mejores ángulos de esta ciudad, una de las ciudades más bonitas de Portugal.
Bueno, mis chamos, y con esta vista increíble de la ciudad de Coimbra quiero despedir este video. La verdad es que la ciudad me ha encantado y me sorprendió muchísimo todo lo que tiene que ofrecer. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Déjenme sus comentarios qué tal les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos.